Nuestro programa esta noche bucea en archivos secretos. Informaciones y testigos que nunca deberían de haber existido. ¡Urwar! ¡Lo tengo! Lo confirmó. ¿Qué ha pasado? Le dije, yo cuento hasta 10 y usted no cuelga si es verdad. Y no colgó. ¡No colgó! Hay que decírselo a Bradley. Bernstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí. Cuidado, lo vamos a publicar mañana. Todo lo que pone ahí es cierto. Palabra. Es un testigo de oro. Está bien, lo publicaremos. Un testimonio relaciona a uno de los principales ayudantes de Nixon con diversiones secretas. Acompáñanos a descubrir algunos de esos datos que destaparon historias y escándalos que estremecieron a medio mundo. Habrá más. Seguiremos con otros enigmas de la historia. Acontecimientos que aún permanecen ocultos en el tiempo, esperando a ser desvelados. Esas son las intenciones de hoy. Buscamos misterios para conseguir respuestas. Y como siempre, eres bienvenido a esta cita. Ahí están las intenciones de esta noche. Queremos hacer un homenaje a las mujeres en la segunda parte, hay que hacérselo siempre, y a algunos compañeros periodistas, ya que ha sido la historia de la radio, el día de la radio hace poco tiempo, y dos compañeros vienen con nosotros a desentrañar un poco este misterio. Jesús Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nervioso, porque tenemos ante nosotros una labor compleja, pero que yo creo que va a interesar mucho a los oyentes de Espacio en Blanco. Eso espero. David Cuevas, buenas noches, compañero. Buenas noches, Miguel. Siempre habéis estado en la segunda hora, no porque sea menos importante, pero estáis en el tema principal, así que... Tenemos un reto por delante, sí señor. Sí. ¿Por qué os ha dado por investigar esto de los periodistas? Lo hemos llamado periodistas en acción, aunque serían periodistas de investigación, ¿no? Efectivamente. Bueno, principalmente... hay que ser honestos, y es que yo creo que todos los periodistas estamos un poquito tristes estos días, ¿no? A raíz del cierre de dos publicaciones históricas, sin las cuales pues gran parte de las informaciones más relevantes de este país no hubieran tenido cabida, como son las revistas Interview y Tiempo, ¿no? El periodismo de investigación en España ha sido herido de muerte bajo nuestro punto de vista, y queremos dedicar en un programa de estas características pues esta suerte de homenaje, tributo a esos grandes periodistas de investigación que consiguieron, cual héroes, desentramar páginas de nuestra historia que no hubieran visto la luz si no hubiera sido precisamente por su labor, ¿no? Sobre todo porque hay ciertas cosas que es necesario saberlas, y esta noche vamos a intentar eso, darles brillo a esa gente que lo ha hecho y seguir el camino para que se nos siga contando la verdad, que por lo menos el periodismo sirva para eso. 900-137-137, vamos con esa primera introducción, si queréis preguntar algo, con esa primera introducción que nos va a meter de lleno en este tema. Esta noche queremos pasar revista a algunos hechos protagonizados por periodistas que ayudaron a cambiar el mundo. Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono? Archivos de máximo secreto de la guerra. El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. A trabajar. Encontrad esos papeles. Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales. ¿Eso es legal? ¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval? Al New York Times se le ha prohibido publicar cualquier otro documento clasificado que tenga que ver con la guerra de Vietnam. Esta es parte de la historia. Hay más. Nos lo cuentan nuestros compañeros. El tema debe de interesar, sobre todo en Estados Unidos, porque de vez en cuando se hacen películas de estos asuntos, ¿no? La última, los papeles del Pentágono. Efectivamente. Archivos del Pentágono, ¿vale?
Fui a verlo el otro día para saber de qué iba el tema. Película, como bien decías, Miguel, recientemente estrenada, dirigida por Steven Spielberg, ahí es nada, protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep en el papel, en este caso de Katharine Graham, la que era dueña del periódico del Washington Post. Y lo cierto es que, bueno, los que nos puedan ver, ¿no?, los que nos vieran, David y yo en este caso vibramos con estas películas, nos apasiona porque reflejan además muy bien lo que fueron las investigaciones periodísticas que vamos a desgranar esta noche. Así que los oyentes que tomen papel y boli, porque vamos a ir haciendo una especie de glosario en la que quien quiera más información, pues que esté atento a estas referencias de películas, de libros que vamos a ir dando para profundizar. Y si te parece, pues podemos empezar por dos nombres que aparecían en la magnífica introducción que siempre tenemos preparadas en el Espacio en Blanco. Hablaban de Woodward y Bernstein. Probablemente, fíjate, su libro, la obra Todos los hombres del presidente, que también fue llevada al cine con bastante éxito. Se habló en su día, la revista Time, la famosa y aclamada revista Time, habló de esta investigación, la llevada a cabo por estos periodistas, como la investigación que derribó a un presidente. Tal vez la obra periodística más decisiva de la historia. Y probablemente lo sea, porque es un libro, es un trabajo que en todas las facultades de periodismo se revisa, se estudia y se recomienda, ¿no?, su lectura o el visionado de la película. Bueno, ya lo decíamos, la investigación que derribó a un presidente, y es que en cierto modo fue así como pasó. Hay que remontarnos... ¿Era tan duro Nixon o tan así, tan extraño ese presidente, ese personaje? Fue un personaje polémico, un personaje complejo, y David y yo, preparando este programa, teníamos un poco la broma, entre comillas, ¿no?, al margen de ideología política, por decirlo de alguna manera, que Nixon dio 3 grandes momentos, muy grandes momentos, al periodismo, y los vamos a repasar. Por un lado el Watergate, por otro lado la investigación reflejada en los archivos del Pentágono, y luego la famosa entrevista, que la comentaremos también, en la que él se derriba y reconoce públicamente que actuó de manera ilegal. Un presidente de Estados Unidos, el primero que dimite, lo comprobaremos enseguida. Vale. Pero como digo, centrándonos en la investigación de Bernstein y Woodward, de Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas, 2 periodistas muy jóvenes por aquel entonces, estamos hablando de comienzos de la década de los 70, trabajaban en el periódico The Washington Post, y todo empieza con la noticia que sale, pues digamos, de una especie de aviso policial de que concretamente en la fecha del 17 de junio del año 1972 se ha detenido a 5 hombres allanando el Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Hombres que tenían desde luego una apariencia muy extraña, vestidos de traje, con guantes de plástico para no dejar huellas, ganzúas para abrir las puertas, es decir, muy bien preparados. A partir de esta noticia, lógicamente, salta la liebre y muchos periodistas se ponen a intentar desentrañar o desentramar qué demonios hacían estas personas en ese lugar. Yeah. ¿Qué demonios hacían? Bueno, pues las investigaciones comienzan y empieza a verse que hay relaciones entre estas personas y unas transacciones de dinero negro que parece que relacionan con el comité para la reelección del presidente, que era, pues digamos, una comisión que tenía Nixon, pues encargada de hacer diferentes estudios para la reelección. Luego vamos a entrar más en profundidad en diferentes casos de periodistas que han levantado la liebre de ciertas cosas que a lo mejor no se querían saber, pero es cierto que el periodismo sigue teniendo tanto poder, es el cuarto poder como se definía. Pregunto. Yo creo que ahora un poquito menos que antes. ¿Estamos más controlados? Sí, bastante más controlados. Es decir, investigaciones como la de Woodward y Bernstein hoy serían impensables. Totalmente impensables. Primero porque los medios de comunicación no invierten, como lo hacían previamente, no solamente en Estados Unidos, sino en España, en pues dejar hacer al periodista de investigación, que no puede tener una investigación hecha de un día para otro. No es la de un equipo Spotlight que luego citaremos, ¿no? Entonces, la cosa es bastante compleja, pero claro, hablamos del Watergate, y es que el Watergate, la investigación de estos 2 periodistas consiguió llegar a la dimisión por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América de un presidente. Y esto fue gracias a las investigaciones de 2 periodistas, ayudados también por esta suerte de garganta profunda, personaje extraño, ¿no? Exacto. Woodward... Espera, antes de que entremos, tenemos una introducción que habla del Watergate y luego vamos, si ya queréis, con el tema, ¿vale? 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias, ahí vamos con ello. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Sigamos destapando escándalos. Uno de ellos, muy famoso, fue el caso Watergate.
5 personas detenidas en un complot para espiar la oficina de los demócratas, decía el titular. Así empezó un domingo de junio del 72 el caso Watergate, como una pequeña noticia en la sección local del Washington Post. Lo que parecía un simple robo desató las sospechas de 2 jóvenes reporteros. Carl Bernstein y Bob Woodward. Durante meses, Bernstein y Woodward desenredaron una madeja cuyos hilos apuntaban directamente a la Casa Blanca, ocupada por Nixon. Y que unas 50 personas trabajaban en el plan dirigido y financiado desde la Casa Blanca. Preguntando y contrastando fuentes, confirmaron que las grabaciones a los demócratas habían sido ordenadas por los asesores de Nixon, con el consentimiento del propio presidente. Se descubrieron promesas de clemencia del Ejecutivo a varios acusados. A pesar de los múltiples intentos de Nixon para tapar el escándalo, la maquinaria democrática puso en marcha comisiones de investigación y juicios contra altos cargos que mostraron la impunidad con la que actuaba el presidente de los Estados Unidos. Dos jóvenes reporteros destaparon un escándalo. Un caso que involucraba al propio presidente de los Estados Unidos. Conozcamos algo más de todo ello. Pues sí, vamos, ya se habéis lanzado a hablar un poquito del Watergate. Nos hemos adelantado, Miguel. Cómo el poder de eso, del periodismo, hace que involucre a un presidente que es el todopoderoso, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿no? Es tremendo, claro, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, probablemente uno de los hombres con más poder, como bien decías, Miguel, en todo el planeta. Pues bien, salta esta noticia que bien se resumía en la introducción, los periodistas se ponen a trabajar, comienzan a sacar sus informaciones, sus pesquisas, y en el caso de Woodward y Bernstein, los periodistas del The Washington Post, fruto de sus investigaciones, consiguen que una fuente anónima, ese garganta profunda, que se convertiría casi en un icono del periodismo, pues les empiece a pasar información lógicamente delicada, información que no estaba al acceso de todo el mundo. Es curioso porque, fíjate, esta fuente, este garganta profundo, era una persona, un alto cargo del FBI, pero su identidad no se conoció hasta muchísimos años después, concretamente en 2005, que se reveló que la fuente, este garganta profunda, era William Mark Fell. Como digo, tirando del hilo con una laboriosa labor de investigación, llamando puerta por puerta, intentando tirar del hilo y localizar a alguien que les pudiera dar una pista. Con la guía telefónica, llamando a uno por uno, esperando horas y horas en los despachos a que saliera el típico tipo que no quería darles entrevistas. Muy, muy complejo, ¿eh? Hasta que finalmente, pues lógicamente consiguen sacar esos documentos o esas, digamos, acciones, podríamos decir, ilegales que involucraban al presidente y a gran parte de su comitiva o de sus colaboradores, que se acabó denominando Watergate, un concepto sobre el que, bueno, pues como digo, se englobaban esas acciones ilegales, y ese gate final se empezó a utilizar también y se empezó a incluir en otras investigaciones. Etcétera, ¿no? ¿Qué acciones ilegales eran? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues mira, por ejemplo, obstrucción a la justicia, es decir, cuando se descubren estos 5 detenidos, claro, lo que intentan hacer por todos los medios, estos 5 detenidos que iban, digamos, enviados por el comité de reelección de Nixon, involucrando a altos cargos cercanos a Nixon, lo que intentan hacer en primer lugar es desvincular todo eso, es decir, que el presidente ni mucho menos ha tenido nada que ver con esa inclusión en la sede del Partido Demócrata en Estados Unidos. No solo eso, sino que, bueno, pues había también una serie de grabaciones ilegales, porque se puso, una serie de grabaciones, Nixon, aunque creo que fue su predecesor, hizo que toda la Casa Blanca estuviera cubierta de micrófonos para grabar todo lo que allí sucedía. También se omitieron o se intentaron ocultar esas grabaciones. En definitiva, podríamos resumirlo como obstrucción a la justicia. Yo creo que sería el resumen más acertado quizá para las acciones de Nixon en este caso. Y de hecho los propios periodistas llegaron a definir la Casa Blanca de aquella época como una suerte de organización criminal por la forma de chantajear y de todo este tipo de historias que hizo el propio Nixon, que sería un personaje para analizar en un espacio en blanco completo. Completo. Qué curioso lo que se mueve detrás de las bambalinas del poder y lo que hay detrás. Es tremendo porque en Espacio en Blanco, que tantas veces se habla de conspiraciones, algunas quizá pues con menos fundamento, pero es verdad que tenemos grandes conspiraciones que hasta que en este caso, y por eso estamos hablando esta noche de esto aquí, hasta que el periodista o los periodistas investigadores no se ponen tras la pista, pues imagínate lo que nos perderíamos si esta investigación no hubiera llegado a buen puerto. La primera dimisión de un presidente de los Estados Unidos consiguió. Ahí es nada esta investigación. Lo que no consiguió la investigación es que cuando hoy dimite, él reconozca haber tenido algún tipo de culpabilidad
o de algo que podamos considerar negativo en lo que respecta a la trama Watergate. Y ahí entra otro periodista, precisamente, en otro género periodístico, como es la entrevista, para lograrlo, ¿no? Hablábamos de que Nixon dio grandes momentos al periodismo y sin duda uno de estos fue la entrevista que concedió a David Frost. Nixon dimite en agosto de 1974, es decir, unos años después de que el Watergate comenzara a investigarse, pero dimite sin reconocer su culpa o sin reconocer que había estado involucrado en esas acciones ilegales que le, pues digamos que le achacaban o que relacionaban con él. Se va, podríamos decir, de rositas, aunque el pueblo americano, gracias a la información publicada por los periodistas, ya intuía que lógicamente Nixon y la presidencia estaba involucrado, él jamás lo reconoció. No solo eso, sino que su sucesor en la presidencia de los Estados Unidos lo indulta y le da el perdón. Es decir, Nixon no es sometido a un juicio por esa obstrucción a la justicia. Se va de rositas, vamos, para que nos entendamos. Exacto. ¿Quién consigue, unos cuantos años después, Nixon dimite en el 74 y tenemos que irnos 3 años después, al 77, ¿quién consigue esa especie de juicio? Pues este periodista del que hablábamos, David Frost. Nixon necesitaba limpiar su imagen, él tenía el anhelo de regresar en cierto modo a la política, habían pasado ya unos cuantos años y lógicamente se estaba planteando pues conceder alguna entrevista para hablar precisamente pues de todo este embolado e intentar aclarar. David Frost era un periodista, era un presentador más bien, un showman, alguien que se dedicó en sus inicios al humor, que se dedicaba a hacer programas, podríamos decir, desde un punto de vista quizá pues más banal, más de entretenimiento. Entonces el comité de asesores de Nixon lo que hacen es decirle: haz la entrevista con este señor que va a ser un periodista hablando, que no te va a dar mucho que hacer, te vas a poder lucir y lo vas a ganar en esa batalla dialéctica que supone la entrevista. Entonces va a ser algo sencillito. Y bueno, podemos conseguir lavar esa imagen, que es lo que pretendemos. Lo que Nixon no esperaba es que David Frost, que arriesgó todo, su propio patrimonio, perdió sus programas por enrolarse en esa aventura pues periodística que fue la entrevista a Nixon. Estuvo absolutamente al borde de las ruinas, tío. Exacto, porque nadie quería comprar la entrevista, porque había pagado un dineral por esa entrevista y los medios convencionales no querían pagar por entrevistas políticas. Una entrevista que consideraban que debía ser vamos, casi obligada, ¿no?, en un puesto como el del presidente. Frost la consigue y la dividen en 4 bloques en los que hablarían de política exterior, política interior, Nixon el hombre, un poco más su trayectoria biográfica, y un cuarto bloque, el más delicado, el más complicado, el que más miedo le daba a Nixon, el Watergate. Durante esos 3 primeros bloques en los que se hablan de otros temas, Nixon se defiende muy bien, sabe torear muy bien a su entrevistador y se va pues casi también de rositas. Cuando llega ese último bloque, el del Watergate, bueno, Frost se rodeó de un equipo de periodistas y de investigación que le ayudaron, ¿no?, que le asesoraron y que sacaron datos desconocidos hasta el momento. Y como digo, cuando llega ese cuarto bloque, esa entrevista definitiva sobre el Watergate, vemos a un Frost expectante, a un Frost absolutamente crecido ante el presidente, y consigue lo que yo creo que es un hito ya no solo en la historia del periodismo, sino en la historia, ¿no?, en general. Consigue que un presidente en la televisión confiese que lo que había estado involucrado en esas actividades ilegales, y lo hace además con una frase que se recordará, ¿no? Nixon llegó a decir que si lo hace un presidente no es ilegal. ...900, 137, 137. Gracias a esos periodistas se destapó todo eso. Hay casos parecidos al Watergate, antes de que sigamos con drogas y Vietnam y otras. Anda que no hay basura por ahí. Vamos a comentar 3 muy rápidos, ¿vale? Bueno, para que se haga una idea a los oyentes, David Frost sería lo que en España podría ser un paralelismo Jordi Évole, que inicialmente empieza con un programa, digamos, más de tipo espectáculo y que termina haciendo entrevistas un poquito más periodísticamente apetitosas, ¿no? Bueno, uno de los 3, o con el que habría que empezar, es con una palabra que yo creo que ya forma parte del periodismo de investigación: Spotlight. Efectivamente, cuando hablamos de Spotlight, que es otra película además ganadora del Oscar a Mejor Película en su momento, hace unos años, o sea que la gente puede recurrir a ella para saber más sobre esta investigación. Refleja muy fielmente lo que pasó. Exacto. Hablar de Spotlight es hablar básicamente de un grupo de periodistas que se pueden tomar todo el tiempo que necesiten para investigar un tema concreto, algo que a día de hoy, pues desgraciadamente no es muy común ver. En este caso, la investigación que los llevó un poco a ser conocidos se realizó en el periódico The Boston Globe, y lo que hicieron fue seguir, digamos, pues una serie de pistas que hablaba de una serie de abusos sexuales dentro del seno de la Iglesia Católica. Ese es otro ejemplo. ¿Hay más? Hay más ejemplos. Uno interesante, porque vamos a entrar ya un poquito en lo que es el periodismo local. Hablábamos del Boston Globe y el Alabama Journal, una serie de 20 reportajes en el año 87 empezaron a dar cuenta de una realidad, y es que había una
gran tasa muy elevada de mortalidad infantil. 13 de cada 1000 niños morían instantáneamente, ¿no? Debido a las condiciones de higiene, digamos, y de salud en muchos de los casos. A raíz de la publicación de estos reportajes, consiguen que en el año 94 baje un 20% la mortalidad infantil. Y no solo eso, sino que antes del año 2000 consiguen salvar la vida de 10.000 niños gracias a las subvenciones que empezó a haber a raíz de esos reportajes de denuncias, ¿no? Y bueno, y evidentemente, como tercer ejemplo, tenemos que irnos a España, ¿no? Sería injusto hablar de esas grandes investigaciones que cambiaron las cosas sin citar pues las publicaciones de Melchor Miralles, de Ricardo Arqués, de Antonio Rubio, Manuel Cerdán, sobre todo lo que tuvo que ver con la trama de los GAL, que ahí están pues las publicaciones pertinentes y que fueron gracias a esas investigaciones periodísticas a raíz de las cuales se empezaron a llevar a cabo una suerte de procesos judiciales que son historia negra de este país. Homenaje a algunos de los periodistas que han descubierto temas que a lo mejor no querían que se salieran a la luz. Seguimos adelante, 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más, ya veréis. De aquí se divisa, como tú puedes ver, el centro histórico hacia el norte y toda la ciudad del desarrollo nuevo hacia el sur. Nómadas, con Álvaro Soto. Quito, una capital andina que mira al futuro y exhibe historia. Donde hay una fusión entre la cultura hispánica, la cultura indígena y el barroco. La capital del Ecuador está en la mitad del mundo y eso se percibe. Y sobre todo porque esa energía que se vive no se la vive en otro lado. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Algunos periodistas han descubierto historias llenas de secretos. Gary Webb, San José, Mercury News. ¿Crees en teorías de conspiración? No creo en teorías de conspiración. En conspiraciones sí. Creo en ella, por tanto no tiene nada de teórica. ¿El gobierno sabía que usted introducía toneladas de cocaína en Estados Unidos? Sí, el gobierno lo sabía. Esto afecta seriamente a la seguridad nacional. Seguridad nacional y cocaína aparecen en la misma frase. ¿Eso no le resulta extraño? Voy a contarte la verdad. Voy a presentarte a gente con la que deberías hablar. Luego tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Así? ¿Cuál es? Decidir si lo compartes o no. Uno de los delincuentes más buscados por la DEA introducía diariamente toneladas de cocaína. Para ellos. ¿Quiénes son ellos? El gobierno americano. O quizá miraba a otro lado cuando eso ocurría. Joder. Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, me faltaba tiempo para venderla a tanta gente. Menuda información tienes ahí. Es otro fragmento de la historia que esta noche estamos desvelando. Sigamos descubriendo datos secretos. Supongo que ningún gobierno querría que se le dijese que estaba en relación con las drogas, y esto ha sucedido en Estados Unidos, al parecer descubierto por periodistas, ¿no? Sí, bueno, este caso es de los más increíbles y trágicos que conocemos, ¿no? Gary Webb, un periodista que ya en el año 90 había conseguido un premio Pulitzer, ahí es nada, y que es principalmente conocido por una serie de reportajes que realiza sobre el tráfico de drogas entre Estados Unidos y Nicaragua, y que reveló cómo la CIA vendía toneladas de crack en los barrios de Los Ángeles y utilizaba ese dinero de comercio criminal para financiar las operaciones de la contra nicaragüense. Estos son datos contrastados, ¿no? Sí, totalmente contrastados, ¿no? De hecho, lo que trataba de alguna forma la CIA era de derrumbar el gobierno sandinista de Nicaragua, ¿no? Y bueno, pues ese negocio fue usado por la CIA para financiar a la antigua contrarrevolución y combatía contra el gobierno de la FSL, ¿no? De la década de los 80. El caso es que Webb hizo esos trabajos con montones de entrevistas a narcotraficantes que, bueno, pues de hecho algunos de ellos detenidos en Estados Unidos, y que pues relacionaba a este tipo de traficantes con agentes de la DEA y con la propia CIA. Finalmente esa serie de reportajes se terminó publicando en un libro llamado La Alianza Oscura, ¿no? Es una historia que yo creo que marca un antes y un después en lo que respecta a la figura del periodista tan comprometido, que finalmente pues termina encontrado muerto, en este caso Gary Webb, 10 de diciembre del año 2004 en su domicilio, con 2 balas en su cabeza, y bueno, pues aunque presuntamente
la causa de la muerte era el suicidio, hay una serie de datos que apuntan a que probablemente no fue así. Y hay más periodistas que se meten en el tema de las drogas que acaban mal, ¿verdad? Sí, sí que los hay. La verdad es que aquí tenemos un libro que yo creo que es un clásico moderno, ¿no? Se publica hace un par de años, Narcoperiodismo, de Javier Baidez Cárdenas, que lo que hace es denunciar la gran cantidad de compañeros periodistas que sufren lesiones, que son amenazados, amedrentados y en muchas ocasiones directamente asesinados cuando están investigando para sus respectivos medios de comunicación asuntos que tienen que ver con los cárteles de la droga, ¿no? Es realmente tremendo lo que se puede leer aquí. Voy a leer un fragmentito, si me permites, Miguel, de una noticia, porque el libro recoge testimonios de varios compañeros y algunas noticias, ¿no?, relevantes. Esta se publicó en Proceso el 17 de marzo de 2016 y dice así: 2015 fue uno de los años más violentos para la prensa en México. Se registró un promedio de una agresión cada 22 horas y en total se documentaron 397 agresiones, incluyendo 7 asesinatos de periodistas, lo que representa un crecimiento del 21,8% respecto a 2014, cuando se contabilizaron 326. No solo eso, desde el año 2000 ya hay más de 100 personas muertas contabilizadas precisamente o relacionadas con la investigación periodística y el tráfico de drogas. ¿Sabes qué es lo más triste? Que el autor de este libro, Javier Baidez, fue asesinado precisamente, ¿no?, un año después. Por contar esas cosas. Por contar esas cosas, en Culhuacán, en México, a tiros, siendo una de esas víctimas a las que él daba voz precisamente en un trabajo de estas características. Hay cosas que no les gusta que se destapen, pero algunos se meten en ello. No sé si damos un poquito marcha atrás. Guerra del Vietnam. Se sabía que aquello era un desastre y sin embargo los norteamericanos seguían mandando gente a la guerra. Seguramente negros, chicanos, gente que no les interesaba mucho que anduvieran por ahí. Digo yo, no lo sé, pero ahí se los soltaron, ¿no? Sabiendo que era una guerra perdida de antemano, tenían papeles, incluso ellos mismos decían que esto... Exactamente. Hay, a mediados aproximadamente del año 1967, el que por entonces era secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara, decidió, o encargó, mejor dicho, un informe que circularía a nivel interno sobre todo el proceso de la guerra de Vietnam. Una guerra que comienza en el 55 más o menos, acaba en el 75 aproximadamente, y que por lo tanto engloba, en esos tantísimos años de guerra, engloba la presidencia de hombres como Kennedy, Eisenhower, en fin. Nixon también, creo, ¿no? Nixon, por ejemplo, que fue el que coincidió precisamente en la investigación periodística que vamos a comentar. Como bien decías, en ese informe lo que aparecía era un informe transparente, un informe en el que se hablaba, por ejemplo, de que se iban a tomar decisiones de acabar la guerra, cuando lo que en realidad se estaba haciendo a nivel interno era enviar más tropas a determinados puntos. Es decir, estaban engañando a la población americana con esta guerra, y lo hicieron a lo largo de esas cuatro presidencias de los Estados Unidos. Hay aquí una figura fundamental que vuelve a ser la de la fuente. Podríamos hablar, quizá, para que la gente relacione, de un Snowden en el pasado, hace unos cuantos años, o de una especie de Wikileaks, es decir, un analista militar de nombre Daniel Ellsberg, que en el año 1971, él trabajó en este informe. Lo que hace es fotocopiarlo, sacarlo a escondidas de la oficina y filtrar ese informe en el que se contaba toda la verdad sobre la guerra de Vietnam a diferentes periódicos. Entre ellos, el primero de ellos fue el New York Times, en el que el periodista Neil Seaham se encargó de trabajar durante meses esa información hasta que finalmente publica la portada hablando de estos documentos secretos. Imagínate, esto es una bofetada tremenda para el gobierno, en este caso de Nixon, como digo, en aquella época. Hasta tal punto que les prohíben seguir publicando, porque consideran que esa información que el periódico está publicando es información que afecta a la seguridad nacional y que por lo tanto no debe ser conocida o no debe ser revelada. Y es en esos días en los que la justicia americana censura un poco o prohíbe que se sigan publicando esos documentos al Times, cuando el The Washington Post tiene que tomar una decisión fundamental. Ellos también acceden a los documentos, también consiguen acceder a esos documentos.
Hay gente, fíjate, aquí podríamos hacer una pequeña crítica porque los primeros documentos de este informe McNamara llegan al Washington Post en una caja de manera anónima, y sí que es cierto que por la prisa, por la situación de saber si se adelantan al Times o no contrastan demasiado la información, simplemente los publican. Y como digo, tienen que tomar esa difícil decisión, es decir, la libertad de expresión, la libertad de prensa está sometida a juicio directamente en los Estados Unidos. El Times está con la portada, por decirlo de algún modo, retenida, y el Post tiene que decir si se meten en esa guerra y siguen publicando por el bien de la libertad de información o no lo hacen. Finalmente lo acabarían haciendo y, lógicamente, pues hacen historia junto con el New York Times y los otros periódicos también, de menor tirada quizá, que se sumaron a esa iniciativa por la libertad de prensa y la libertad de información. Aquellos tuvieron pues protagonistas, como decíamos, Neil Sheehan, Ben Bradley, que era el director de Washington Post por aquella época y que seguía siendo el director de Washington Post cuando se hizo la investigación que hemos comentado del Watergate. O otra de las mujeres también valientes, ¿no?, que en aquel momento pues se decidió precisamente a lanzar con la portada, que era Catherine Graham, que era la dueña del periódico, era una parte más empresarial, que era amiga íntima del propio secretario de Defensa Robert McNamara, y que, bueno, decidió, después de su difícil situación, porque ella acaba en la dirección, acaba siendo, digamos, la dueña del periódico después de la muerte de su marido, que era el que toda la vida lo había llevado, y finalmente decide publicar esos documentos, y bueno, pues ahí queda, hizo historia, y así se ha reflejado en la última película de Spielberg. Ahí demostraron que les estaban engañando. Seguimos adelante, hay más datos que queremos daros, 900, 137, 137, con algunas preguntas para casos españoles, tranquilos que llegaremos a ellos. Breve, si quieres, David. Muy breve, dos cositas muy rápidas. Mira, hablando un poco de la figura de esos periodistas que, bueno, pierden la vida precisamente en el ejercicio de su trabajo, ¿no? Es conocido el caso de Dmitry Jodorov, pues periodista ruso del Moskovsky Komsomolets, que me perdonen el ruso. Bueno, pues él, investigando un asunto relacionado con la corrupción en el ejército, en el 94 recibe un paquete anónimo con una serie de presuntos documentos en la estación de Kazan, va a recogerlos, y cuando llega a la redacción lo abre y es una bomba que acaba con su vida, ¿no? Y un dato también que me parece pues significativo, no solamente está el hecho de que estos periodistas lo pasan realmente mal, que es algo que se repite en todos los casos que hemos ido comentando a lo largo del programa, sino que, por ejemplo, en el caso de Gary Webb, cuando él publica estas informaciones, periódicos mucho más potentes que el Mercury News, como eran el Washington Post o el New York Times, empiezan a publicar información sensible personal de Gary Webb, en muchas ocasiones falsa, simplemente porque la CIA les había pedido un poco el favor de que cubrieran un poco, digamos que... para desprestigiarle, ¿no? Claro, para desprestigiarle, precisamente, pues publicando historias a favor de la pureza de la CIA norteamericana, y eso supuso un auténtico calvario para esta persona, que lo perdió prácticamente todo. Y es que Gary Webb es solamente uno de ellos. Hay más casos que queremos contaros. Esta noche, en Espacio en Blanco... El poder de las mujeres en las tribus antiguas no ha sido un poder militar ni un poder de mandato, de gobernar, sino más bien un poder místico, un poder de contacto con los dioses. Es que primero el primer culto que hubo fue a la luna es mujer, y entonces por eso las sacerdotisas eran mujeres. En este mundo encubierto que hoy estamos analizando, también existieron mujeres que hicieron historia. Ese es el caso de Nellie Bly. Elizabeth Jane Cochran fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera del periodismo encubierto. Pulitzer la contrató y se le asignó como primer trabajo la escritura de un artículo sobre un asilo psiquiátrico para mujeres en Blackwell's Island. Bly se internó en el asilo, exponiéndose a las horribles condiciones a las que se sometía a las pacientes. Tras la experiencia, escribió el reportaje titulado 10 días en un manicomio. En él denunciaba los abusos de la administración sobre los pacientes de la institución. Esto obligó a las autoridades sanitarias a tomar medidas drásticas sobre el trato a los enfermos mentales, abriendo una investigación oficial y liberándose presupuesto para mejorar la asistencia a enfermos mentales. Hay más datos sobre esta periodista.
Teléfono abierto y redes sociales funcionando por si queréis conectar con nosotros. 900-137-137, ya sabéis, llamada gratuita. Curioso que la primera o el primer periodista que se infiltra es una mujer. Y este es el caso que estamos tratando de revelar esta noche, ¿no? Pues aquí tenemos el libro 10 días en un manicomio, Nellie Bly. Esto es historia del periodismo, porque efectivamente, como bien dices, es la primera figura del periodista encubierto haciendo un trabajo relevante, digamos que sepamos, ¿no?, en lo que respecta a la popularidad de este tipo de investigaciones, ¿no? Todo empieza un 22 de septiembre del año 1887, cuando Nellie Bly es, como decía la intro de nuestra compañera Rosa, pues enviada a una misión muy curiosa, y era pues infiltrarse en uno de estos manicomios. Claro, así dicho, pues venga, ala, infíltrate. No es tan sencillo, ella tiene que seguir una serie de pasos, ¿no? Primero... ¿Estás hablando de qué año? ¿Has dicho 1900? 1887. Vale, estamos hablando de, bueno, pues imagínate, ya han pasado unos cuantos siglos, fíjate. Bueno, es muy curioso porque quiero que los oyentes hagan un poco la idea, ¿no? Imaginemos a Nellie Bly un poco nerviosa ante la situación, dándole vueltas a ver cómo lo voy a hacer. Ella se planta delante del espejo y empieza a ensayar miradas perdidas, muecas, para aparentar ser una mujer desequilibrada, una mujer loca, como en aquella época se tenía por estas personas que estaban en este tipo de instituciones, ¿no?, mentales. Finalmente el proceso lo resumo muy rápido. Ella pues va a una casa de acogida en la que se hace pasar por loca, entonces viene la policía le lleva a un juez, el juez dictamina que esa mujer no está muy bien, la mandan a un hospital y hacen un informe definitivo, con lo cual consigue su objetivo, y es que la manden, en este caso, a Blackwell, ¿no?, a esa isla de Blackwell, a esta institución pues mental, para poder investigar desde dentro de la historia. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que... Consigue infiltrarse, consigue hacerse pasar por... loca. Lo consigue, y aquí empieza una historia realmente fascinante, porque es cuando empieza a describir lo que estaba pasando en ese lugar. Y lo que estaba pasando en ese lugar, vamos a leer algunos fragmentos de su libro porque es realmente sobrecogedor. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, describe una escena muy curiosa, y era que ellos recibían solamente un baño a la semana. Es una de las partes de este trato vejatorio que ya consigue pues documentar y demostrar en propia persona que se estaban teniendo lugar en esta institución, ¿no? Hay una escena muy gráfica, y es que a lo mejor había 10, 15 chicas para una sola bañera. La primera entraba a la bañera con el agua más o menos limpia, pero la séptima, octava y décima que entraban estaban con el mismo agua. Estas eran las condiciones higiénicas. Pero la cosa va mucho más allá. Leo algunos fragmentos. Las enfermeras, uno de los testimonios que encontró allí Nellie Bly, ¿no? Las enfermeras me pegaban con el palo de una escoba y saltaban sobre mí. Y me dellaban por dentro, nunca lo superaré. Después me ataron las manos y los pies y, tras echarme una sábana por la cabeza, la apretaron contra mi cuello para que no gritara. Pero es que hay más. Por ejemplo, otra de las personas que allí estaban, Bridget McGuinness, decía: las palizas que recibí allí eran terribles, me arrastraban tirándome del pelo, me metían la cabeza en agua hasta que me ahogaba y empezaban a dar patadas, metían a algunas pacientes bajo agua y amenazaban con dejarlas morir si no prometían que no dirían nada a los médicos. La cosa va a más. Hay muchas pacientes calladas que llevan allí años, pero las enfermeras las mantienen para que hagan todo el trabajo. Entre otras palizas que allí recibí, las enfermeras saltaron sobre mí en una ocasión rompiéndome 2 costillas. Y acabamos con: mientras estaba allí trajeron a una jovencita muy guapa. Había estado enferma y se resistió a ser encerrada en aquel sucio lugar. Una noche las enfermeras la cogieron y, tras darle una paliza, la desnudaron y le dieron un baño frío. Después la tiraron a la cama. Cuando llegó la mañana, la chica estaba muerta. Los médicos dijeron que había muerto de convulsiones y que se había hecho todo lo posible. ¿Cuánto tiempo estuvo infiltrada Nellie Bly? Pues estuvo 10 días, y ella cuenta una cosa muy interesante, y es que, claro, a la hora de intentar salir de ahí, claro, le costó bastante que convencerles de que realmente era una periodista y que no estaba loca. Ella hizo una frase que yo creo que ya se puede considerar prácticamente como histórica. Dice
que desde que entré dice literalmente, desde que entré en el centro para enfermos mentales de la isla, no intenté seguir con el falso personaje de loca, sino que hablé y actué como lo hago en la vida real. Y aunque suene extraño, cuanto más sensatamente hablaba y actuaba, más loca me consideraban todos, excepto uno de los médicos cuya amabilidad y dulzura no olvidaré en mucho tiempo. ¿Cuál es el resultado de esta historia? Pues ¿sirvió de algo? Tiene un final feliz, efectivamente. Sirvió pues para que el sanatorio, concretamente este sanatorio, fue indemnizado por la ciudad de Nueva York destinando $1 millón adicional cada año para el cuidado de los enfermos mentales. Y todo esto, Miguel, ¿sabes gracias a qué? A la investigación de una persona valiente como fue Nellie Bly. La primera que se infiltró. Hay más casos que queremos contaros casi a punto de terminar. La verdad es que, bueno, el caso de Wallraff es realmente espectacular si nos ceñimos a los datos, ¿no? Este hombre, el periodista indeseable, como mismo se define, para que nos hagamos una idea, es la figura del periodista que siguió la estela de Nellie Bly, ¿no? Este hombre se disfrazaba directamente para, poder investigar en los sitios donde no le dejaban investigar. Se cogía, retocaba la piel, se ponía pelucas, se disfrazaba. ¿Y qué hacía este hombre? Pues desde hacerse pasar por un mendigo para comprobar cómo le trataba en este caso la ciudad, o pues se hacía pasar por un estudiante que buscaba pues en este caso algún tipo de resquicio. También pues él se hizo pasar, esto fue muy, muy famoso, por un periodista del tabloide alemán Bild, que era típico tabloide, digamos, publicación sensacionalista más no poder. Estuvo ahí como un periodista durante un tiempo y luego destapó cómo inventaban, manipulaban las noticias y hacían daño. Ha puesto una serie de personajes con ciertas intenciones bastante oscuras. Estuvo infiltrado en montones de sitios y de hecho uno de sus grandes hitos, uno de sus grandes libros, lo tiene Jesús precisamente ahí. Efectivamente, Cabeza de Turco, en este caso editado por Anagrama, se puede encontrar fácilmente. Sí, hay 3 libros, está Periodista Indeseable, Cabeza de Turco y Con los Perdedores del Mejor de los Mundos, totalmente recomendables. Además, fijaos, ¿no? Porque hay un fragmento muy rápido del libro que creo que es revelador y va a gustar mucho a los oyentes. Decía Günter Wallraff en este libro, en Cabeza de Turco: mi transformación hizo que los demás me dieran a entender directa y francamente lo que pensaban de mí. La escenificación de mi insensatez me volvió más avispado y me permitió obtener una visión de la estrechez y la gélida frialdad de una sociedad que se considera a sí misma tan sensata, tan superior, tan definitiva y tan justa. Yo era el bufón del que todo el mundo dice la verdad sin tapujos. Yo no era un turco auténtico, eso es cierto, pero hay que enmascararse para desenmascarar a la sociedad. Hay que engañar y fingir para averiguar la verdad. Este era un caso que ocurría en Alemania y que describía o destapaba que Alemania no era tan bonito como contaba, ¿no? Sino que había mucha gente pasándolo mal. Hay muchos más casos que se van a quedar ahí. España. Si me permites, Wallraff, que incluso se metió en temas de tráfico de armas, en follones bastante importantes y bastante juicios al respecto, ¿no? Citar muy rápidamente 2 de ellos. Uno sería Hunter Thompson, que estuvo a mediados de los 60 infiltrado con los Ángeles del Infierno y que dio, lugar a un libro que es histórico, Los Ángeles del Infierno, una extraña y terrible saga. También, uno de los clásicos libros de este señor, también, Miedo y Asco en Las Vegas, donde buscaba el sueño americano de una forma muy particular, con alcohol y drogas de por medio, que eso lo vamos a obviar, porque ya se convierte en ese periodista gonzo, que es como se define, ese periodista participativo, que no solamente va a dar la noticia, sino que participa de ella, ¿no? Lo cual también tiene ese grado de polémica, ¿no? Y como bien decías, en el caso español, yo creo que tenemos uno de los infiltrados más populares, siguiendo quizá un poquito la estela de ese periodista inglés, de Donald McIntyre, que entre otros se infiltró entre los ultras de ciertos campos de fútbol para explicar todo lo que había detrás. Y aparece la figura, en este caso, de Antonio Salas. Efectivamente, hablábamos de los Ángeles del Infierno, hablábamos de los ultras, y el periodista español, el periodista infiltrado español Antonio Salas, desde luego ha pasado por algunas de las investigaciones más
polémicas y también peligrosas. Yo creo que citando sus obras mucha gente lo va a identificar. Antonio Salas es autor de Diario de un Esquín, donde se infiltró entre los grupos neonazis, autor también del Año que trafiqué con mujeres, sobre la prostitución, la trata de blancas, El Palestino, quizás su investigación más arriesgada y peligrosa. Se infiltró casi como un terrorista, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con el terrorismo internacional. Una investigación, desde luego, que le llevó años a aprender árabe, en fin, cosas desde luego que dicen la fuerza. Y hablábamos de Los Ángeles del Infierno, y también se infiltró en los grupos de moteros. Lo hizo de manera novelada en el libro Operación Princesa, pero también, por ejemplo, un tema muy actual que se ha tratado alguna vez en Espacio en Blanco, también entre el mundo del hackeo y del hacker, por ejemplo. Nuestro homenaje a todos ellos que descubren verdades. Antes de terminar, películas y libros que vamos a recomendar, pero quiero que escuchéis esto. Café gratis para los amigos de la prensa. He oído que han asesinado a una chica. ¿Quién te lo ha dicho? Acabas de hacerlo. Sonia Baker, una persona muy apreciada de mi equipo, ha muerto esta mañana. El congresista Collins. Es un viejo amigo tuyo, ¿verdad? Los buenos periodistas no tienen amigos, solo fuentes. Quiero que averigües todo lo que puedas de ella. Tienes 8 horas. Vamos, Cal, deja ya eso. Cierra los ojos, solo compruebo su móvil. ¿Acabamos de infringir la ley? No, esto es simplemente periodismo del bueno. Pues chicos, tenéis café gratis si queréis. Periodismo del bueno, ¿vale? Más no llegamos, pero café gratis haremos. Películas para recomendar, pues si la gente quiere saber algo más. Películas hay muchas. Todos los hombres del presidente, Spotlight, una que no hemos citado antes, que es El desafío Frost contra Nixon, que relata perfectamente la entrevista de este periodista al presidente. También, hablábamos de la historia de Gary Webb, Matar al mensajero, Kite Messenger, la tenéis por ahí también. Y son muchas las películas que se podría citar a este respecto. Spotlight, y que reflejan The Post o los archivos del Pentágono. Los archivos del Pentágono. Ya os hemos ido citando la mayoría de ellas, y yo creo que esto sirva como repaso, como glosario, simplemente para que sean los oyentes los que busquen más información al respecto de estos héroes, de estos periodistas de investigación, de los que ya van quedando menos, que pues cambiaron la historia y marcaron un antes y un después en la misma. Nos vamos, forma de contacto, Jesús. Pues en Twitter @j_Ortega Rubio y el mail comunicación.ortega@gmail.com. Gracias, seguiremos investigando misterios. David, forma de contacto. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com, y en Twitter @dcuevasc. Y Miguel, nos vemos muy prontito, dentro de un par de semanas, ¿no, Jesús? Efectivamente, lo vamos a anunciar aquí en exclusiva, como no podía ser de otra manera. El programa pues que hacemos, El Dragón Invisible, haremos un programa en directo con público desde el mítico lugar que dio cobijo a la Ballena Alegre, el pub James Joyce de Madrid, calle Alcalá 59, a partir de las 7 de la tarde. Y permíteme, Miguel, sé que esto no te gusta mucho, darte las gracias y agradecerte de verdad que vayas a acompañarnos en un momento tan especial. Estarás allí con nosotros. Será un placer. Será el próximo 5 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, donde empezó el contactismo español, en la mismísima Ballena Alegre. Que vosotros no me lo perdía. Nos vamos, gracias, será un placer estar con vosotros. Vamos a hacer una pausa, llegarán noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero hay mucho misterio esperando todavía en la segunda hora. El poder de las mujeres y otras cuantos misterios en el aire, y quizá alguna otra visita sorpresa. 900-137-137 nuestro teléfono, y las redes sociales abiertas, Blanco Radio en Face y en Twitter. Nos vayáis, todavía hay mucho misterio, hay tiempo de misterio todavía aquí en vuestra casa, en la de la radio, en Radio Nacional. Enseguida volvemos. Esta noche, en Espacio en Blanco. El poder de las mujeres en las tribus antiguas no ha sido un poder militar ni un poder de mandato, de gobernar, sino más bien un poder místico, un poder de contacto con los dioses. Es que primero el primer culto que hubo fue a la luna. La luna es mujer, y entonces por eso las sacerdotisas eran mujeres. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Segunda hora del Espacio en Blanco, hablando de algunos misterios del mar. Nos queda todavía algunos datos. Nos iremos luego hasta la Plaza Tahrir. Ayer os dábamos un pequeño apunte. Estuvimos allí sintiendo los aires de libertad de Egipto, y os hablaremos también de un extraño fenómeno que se ha vivido en Taipei, en Taiwán, y otros cuantos misterios más. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos.
Pero antes de todo ello, seguimos, nos vamos de nuevo hasta Málaga. Frías, ¿estás por ahí, José Manuel? Bueno, nos quedaba mucho por hablar del tema, pero habíamos planteado que nos contaras una historia. El buque Octavius, una extraña historia de un buque maldito, un buque... ¿Cómo es este asunto? Bueno, al Octavius le habían puesto el apodo del ataúd flotante, ya a partir de ahí te puedes imaginar, ¿no? Este buque desaparece en la década de los 60 del siglo XVIII y no aparece hasta la mañana del 12 de agosto de 1775. Concretamente, el ballenero Herald, un ballenero groenlandés, justo cuando estaba cruzando el Atlántico Norte, uno de los vigías que estaba dentro de esta embarcación, ve por detrás de un iceberg una serie de mástiles que aparecen y rápidamente se acercan para ver si los tripulantes de ese barco estaban en peligro, ¿no? Aparentemente no había ningún tipo de señal de vida en la cubierta y por lo tanto el capitán decide, junto con parte de su tripulación, concretamente con 8 hombres, acercarse y subir a ese barco, ya que era bastante extraño el hecho de que no se viera absolutamente a nadie sobre él. Cuando suben a bordo empiezan a descender por la zona de los camarotes y ahí se encuentran con ese espectáculo dantesco de 28 hombres congelados, además tumbados en sus literas como si hubieran muerto de frío, ¿no? Y efectivamente cuando empiezan a descender también a la cabina del capitán, se lo encuentran también muerto frente al escritorio. También había una mujer acostada en una cama totalmente muerta también de frío, en una postura bastante desagradable, y yo creo que lo que es peor de todo, ¿no? El cuerpo de un niño abrazado a un muñeco de trapo. ¿Habían muerto todos de frío? Habían muerto todos de frío. De hecho, cuando bajan al depósito se dan cuenta de que por una parte las calderas estaban totalmente estropeadas, no funcionaban y tampoco había nada de comida, y por lo tanto lo que decide el capitán del barco, que rápidamente vuelve al suyo, vuelve al Herald, porque digamos que había mucha superstición en aquella época y los tripulantes que iban con él, sus compañeros, querían salir de allí cuanto antes porque ya se habían enfrentado a esa imagen de la muerte y no querían estar mucho más tiempo dentro del Octavius, pero se llevan consigo lo que es el cuaderno de bitácora del capitán del Octavius y empiezan a analizarlo. Lo que pasa es que por el camino se pierden gran parte de las hojas, pero por lo menos aparece la primera hoja donde se dice que este buque parte de Inglaterra rumbo a China el 10 de septiembre de 1761. Estamos hablando de 14 años atrás, o sea, ha estado 14 años este buque nadando un poco a la deriva. Ya, pero ahí está el misterio, ¿no? Quizá todos muertos y un buque navegando a la deriva por mitad del mar y no le ocurre nada, no le ve nadie, no... Exactamente, eso es lo raro, pero sí hay una curiosa teoría, y es que al parecer, por las notas que aparecen, sobre todo en la última anotación en ese cuaderno de bitácora, aproximadamente un año después, del 11 de noviembre de 1762, se da una coordenada muy concreta, que es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. Esto es curioso porque quiere decir que más o menos cuando fallece gran parte de la tripulación estaban en lo que era la zona del océano Ártico, a miles de kilómetros de donde se encontraría después. Por lo tanto, se supone que el Octavius lo que intentó era pasar ese legendario paso del noroeste, que durante muchísimo tiempo, durante cientos de años, había sido una ruta muy buscada para poder hacer un recorrido más corto entre el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, se supone que el Octavius intenta realizar esa hazaña que no se repetiría, fíjate, hasta 1906, y en ese momento es cuando fallecen todos, y lo curioso es que el barco primero no se tropieza con ninguna otra embarcación y además realiza absolutamente solo, sin que nadie maneje el timón, ese recorrido hasta salir al otro lado y tropezarse precisamente con el Herald. Ese es el gran misterio del Octavius, ¿no? ¿Cómo es posible que sin ser manejado por nadie realizara una ruta que había sido deseada prácticamente por todas las potencias de Europa, ¿no? Y lo había conseguido de una manera absolutamente extraña, sin que nadie se lo tropezara en ningún momento, y por lo tanto había sido un ataúd flotante durante 14 años. Últimos minutos de estos misterios del mar. 3 y 10, 2 y 10 en las Islas Canarias, aquí en directo en Radio Nacional. Extrañas desapariciones, apariciones hemos visto. Hay otro, no sé si una leyenda o algo más real acerca de los extraños triángulos que hay en los mares, triángulos malditos. Uno de ellos es el Triángulo de las Bermudas, el más conocido. Hay otro, el Mar del Diablo. Pero el Triángulo de las Bermudas es famoso por un vuelo, ¿verdad? Un vuelo en el que desaparecieron un montón de aviones. Sí.
concretamente el vuelo 19, y es posible que mucha de la información que existe en torno al Triángulo de las Bermudas sea leyenda, pero eso no quita que existen muchos casos reales, precisamente como este curioso vuelo 19 que sale el 5 de diciembre de 1945 de la base de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos. Era concretamente una escuadrilla con 5 aviones tipo Avenger de la Marina, y en el interior de esos 5 aviones iban 14 personas. Estamos hablando de que aquel 5 de diciembre era un día con una climatología perfecta, muy buen tiempo, y se dirigían hacia las Bahamas, con lo cual sobrevolaron lo que es el Triángulo de las Bermudas. Y como ha sido además sintomático dentro de lo que es este terreno de las desapariciones misteriosas, justo cuando estaban sobrevolando, empiezan a hablar con la torre de control porque percibieron una serie de descontroles en las brújulas, problemas técnicos en lo que son todo el aparataje de esos aviones, y por lo tanto los pilotos se estaban poniendo nerviosos porque veían que su vida estaba en peligro. De hecho, en un momento determinado hablan con la torre de control diciendo que han perdido el rumbo, que de hecho no saben dónde están, que están mirando alrededor y nada de lo que ven les recuerda a ninguna de las zonas por las que supuestamente habían pasado montones de veces. Empieza poco a poco a meterse una serie de interferencias. De hecho ya se estaba escuchando muy mal a aquellos míticos pilotos, pero en un momento determinado Charles Taylor, el jefe de aquel vuelo, uno de los pilotos precisamente de uno de los aviones, dice: ya sé dónde estoy, no es necesario que vengan a buscarme. Bueno, en ese momento ya llevaban 5 horas de vuelo, pero a partir de ese mismo instante se escucha una especie de ruido estridente y se pierde por completo el contacto. A partir de ese momento se inicia lo que es una acción de rescate, porque se supone que han tenido un problema, y fíjate qué cosa más extraña. Precisamente uno de los de los aviones que intenta de alguna manera participar en esa acción para rescatar a esos otros aviones que habían estado desaparecidos, es precisamente uno que estalla en el aire. O sea, en el momento en el que está intentando localizar algunos de esos 5 aviones Avenger, uno de los aviones explota de manera bastante extraña. Pero bueno, lo curioso es que en esa búsqueda, en la que participaron nada más y nada menos que 307 aviones, 18 barcos... ¿307? Sí, 4 destructores, 3 submarinos y un portaaviones, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, no hallaron absolutamente nada, ni la más mínima pieza de aquellos 5 Avenger. Hasta el momento actual no se sabe absolutamente nada, han desaparecido por completo de la faz de la Tierra. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El concurso sigue en marcha por si queréis participar. A punto de terminar, Frías, José Manuel Frías. Es curioso porque no solamente hay ese triángulo en Bermuda, sino hay otros más, ¿verdad? En todo el planeta, alguno muy cerca de nosotros, que incluso llega hasta Cádiz, ¿no? Hasta las costas de Cádiz, donde hay toda esa gran cantidad de fenomenología que vivís vosotros ahí en el sur. Sí, y lo curioso es que siempre se habla de triángulos, y no solamente en el caso de desapariciones, también cuando se habla de avistamientos ovni, hay triángulos muy curiosos donde aparecen, hay una mayor proliferación de avistamientos, pero sí es cierto que también en las costas andaluzas existen zonas, y casi siempre vinculadas al sector de Cádiz-Huelva, donde igualmente embarcaciones y aviones han podido percibir fenómenos un tanto extraños. No sé hasta ese punto si han desaparecido algunos de ellos, pero sí es cierto que han llegado reportes de tripulantes que han podido advertir cómo las brújulas empezaban a bailar de manera totalmente alocada, y bueno, la maquinaria de esos aviones o de esos buques han empezado a sufrir problemas técnicos, ¿no? Es algo muy curioso, es algo que de nuevo nos retrotrae a lo que hablábamos antes, a la posibilidad de bases submarinas, lo cual también en cierto modo entronca con el fenómeno de los humanoides, porque sí hay que decir que también del fondo del mar parece que surgen seres de aspecto humanoide que de apariencia extraterrestre, podríamos decir. De hecho, uno de los últimos testimonios me lo ofreció mi buen amigo Santi Muñoz, un reportero de Canal Sur, que precisamente viajando desde Cádiz hacia Málaga, por la zona de la costa, todavía no había penetrado, no había cruzado la frontera de Málaga, estaba todavía en la provincia de Cádiz, y de pronto ve cómo 2 personajes extraños surgen del agua. Él hablaba de personajes muy altos, de tono oscuro,
que además caminaban como si estuvieran casi flotando, ¿no? Eso, él iba a una velocidad muy reducida en el coche, no le dio tiempo a apreciar detalles, pero como vemos, las costas andaluzas y sobre todo en Cádiz encontramos de todo. Encontramos fenómenos extraños que ocurren en el mar, esos famosos ovnis de los que hemos hablado, pero también la figura de humanoides, ¿no? Yo creo que es una zona muy caliente en ese sentido. Esta música nos dice que nos vamos. Ya te enseñaré algún día, José Manuel, unos dibujos que me ha pasado nuestro siguiente compañero e invitado acerca del caso de Conil y otros extraterrestres increíbles. Gracias por haber estado en el programa esta noche con nosotros. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de mi página web, www.josemanuelfrias.com. josemanuelfrias.com. Pues ha sido un placer. Aquí tienes tu casa. Saludos a la familia, nos vemos prontito, que sigamos haciendo cosas, ¿vale? Claro que sí, un placer, buenas noches. Feliz año 2012 te deseo. Un abrazo igualmente. Hasta pronto. Y antes de cambiar un poco el escenario y traer a nuestro siguiente invitado, que nos va a dar algunas noticias de actualidad acerca de esos extraños ovnis, un tema que a mí no me gusta mucho últimamente, porque ellos, tanto Fran Contreras como Miguel Pedrero como tú, estáis empeñados en tocar. Nos vamos a la Plaza Tahrir, escuchar un segundito. Eso es una invitación, lo mejor que podemos hacer por ellos, por esa gente egipcia a la que queremos. Pues aquí estamos, en pleno corazón del Cairo, donde surgió toda esta revuelta, con Tito, uno de nuestros acompañantes en este viaje a Egipto, la Plaza Tahrir. ¿Cómo la llamáis ahora esta plaza? Plaza Tahrir también. Sí, pero ¿se llama la plaza de qué? De la libertad, de la democracia. El centro del mundo para muchos, decían también, ¿no? El centro del mundo para muchos, es verdad. Hay mucha gente que en Europa dice que Egipto en este momento es un país peligroso, es un país inestable. ¿Qué podríamos decir desde aquí? No, le decimos que estamos hablando desde la Plaza Tahrir, el centro de democracia y de libertad en Egipto, y les digo que normalidad absoluta, y les digo que vengan a ver, no escuchen tanto, pero a ver. A nosotros nos ha sorprendido eso, el ver como el resto de la vida en el Cairo, que es donde hemos estado en estos días, está absolutamente tranquilo, como si no hubiera pasado nada. El epicentro parecía de la revuelta o de esa revolución ha sido aquí, y es el único lugar donde ha habido pequeños disturbios. Bueno, disturbios porque ha habido muchos muertos, pero ahora está absolutamente tranquilo, ¿verdad? Totalmente tranquilo, que desde la revolución, prácticamente desde el 11 de febrero, desde que se ha ido Mubarak, está tranquila la cosa, pero de vez en cuando sale alguna gente que tienen, digamos, peticiones propias, tienen cosas que piden, y cuando se junta más gente, de ahí sale el problema, de ahí salen los conflictos. Yeah. Para mucha gente este lugar, yo me siento emocionado de estar aquí porque es un poco el foco, el núcleo donde ha surgido toda una revolución que no solamente ha sido aquí, sino que ha contagiado al resto de los países árabes una especie de llamada de libertad increíble, ¿no? Nadie se podía imaginar que Mubarak, a mí cuando me lo contaban, cayera en esa revolución que habéis montado, y sin embargo el gran faraón cayó, y ahora ya no le tenéis miedo a nada, ¿no? Si cayó Mubarak, cae cualquier cosa. Es verdad que por eso ahora no tenemos miedo de nadie. Mucha gente habla de que a lo mejor los hermanos musulmanes pueden llegar al poder, no hay problema. El pueblo egipcio es un pueblo moderado desde 7.000 años. Pues que vengan los hermanos musulmanes, que vengan los partidos liberales, no hay problema. Quien pasa al límite, quien pasa cualquier cosa, ya venimos otra vez a la plaza y que se vaya. Otra cosa importante, porque es verdad que aquí el centro de libertad, Túnez empezó antes que nosotros, pero la revolución de Egipto que ha salido y empezó la primera árabe con la revolución de Egipto, llegó a Yemen, Siria, Libia, y todas las dictaduras tienen que caer. Es el deseo un poco de toda la gente que vivimos en Europa, que aquí se pueda conquistar la libertad. Y escuchamos eso, el ruido siempre del Cairo, los taxis, los claxons sonando por todos los lugares. Cuéntame para terminar, ¿qué es esta gente que todavía está aquí, acampada? Hay algunos acampados que dicen que todavía no se hizo la democracia que quieren, pero todavía hay, como se ven, 4 o 5 grupos acampados. Pero ahora yo creo que esto ahora es uno de los símbolos de la plaza, que siempre hay gente y siempre que ahora decimos que quien se lucha con su mujer viene a la Plaza Tahrir para protestar. Desde la Plaza de Tahrir, ese centro, ese lugar de
desde donde surgió la revolución, sintiendo la libertad aquí en este país que ha contagiado a todos. Gracias, Tito. Este es un país, todavía sigue siendo un país increíble para vivir, para disfrutar y para visitar, y desde aquí hacemos la llamada, ¿verdad? Que vengan a verlo. Gracias a ti por venir y gracias a ti por estar con nosotros en estos momentos históricos que estamos viviendo. Y yo sé que mucha gente le cuesta venir y mucha gente le cuesta entender que todo está tranquilo a pesar de lo que ven en la televisión, pero esto lo tienes que decir personalmente, que estás con nosotros y estamos en medio de la plaza. Aquí estamos, sí señor, viviéndolo y sintiéndolo, el latido de este país absolutamente vivo. Gracias. Gracias a ti. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. Y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Esta música anuncia que entramos en una nueva sección del programa. Él quiere llamarla el laboratorio y es Vicente Fuentes. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Estupendamente, mejor que nunca y dispuesto a hablar de un tema apasionante. Lo que ha ocurrido en fin de año seguramente pueda pasar a los anales de la historia de la ufología. Déjame que te presente. Ingeniero químico, profesor de matemáticas y física, eso lo sé yo. Eso es. Trabaja en un sitio, iba a decir, normal. Autor de libros como El enigma de los círculos, Los ovnis del 11S y El nuevo colaborador del espacio en blanco. Vas a contar una cosa que ocurrió en Taipei. Así es. Tenemos nuestra compañera Paz Llamas, está allí, nos dejó un tiempo porque ha ido a estudiar chino allí. Nos ponemos en contacto con ella porque ella me contaba que había estado viendo esos fuegos artificiales que parece que son muy famosos en el mundo. Así es, estamos hablando posiblemente de los mejores fuegos artificiales de las celebraciones de fin de año del mundo. Es decir, tenemos que ponernos en situación. Edificio Taipei 101. 101 plantas, un auténtico coloso de metal, de acero y de cristal. Un rascacielos impresionante para verlo. Bueno, pues los constructores decidieron el año pasado hacer la mejor celebración del mundo. El año pasado te refieres al 2011, es decir, hace 4 días. Eso es. 15 días. Bueno, bien, mejor sería 2010, hace 2 años. Ah, vale. Y bueno, pues muchísima gente fue a verlo, realmente es como lo de la Puerta del Sol. Claro, con la característica de que aquí en España nos comemos las 12 uvas, pero en el resto del mundo normalmente hacen una cuenta atrás. A través de las pantallas LCD del rascacielos se podía ver la cuenta atrás desde todos los puntos de la ciudad. En 2010 no ocurrió nada allí en Taipei, pero resulta que en 2011 comenzaron a aparecer vídeos en internet de testigos presenciales que estaban abajo, estaban lo que se dice, pues esperando, estaban viendo pues toda esa cuenta atrás, y de repente apareció un objeto volador no identificado, luminoso, esférico, y que de repente se enciende, que eso es realmente interesante. Mientras estaban todos los fuegos artificiales, eso es, en la cuenta atrás, miles de personas viendo aquello. Pero justo en la cuenta atrás, para que no haya ningún tipo de confusión con respecto a lo que son los fuegos artificiales, la pólvora y las chispas de colores. Cuando está la cuenta atrás, todo el mundo, en ese momento, toda la gente que estaba allí mirando arriba,
de repente se enciende una luz en el cielo y empieza a moverse. Claro, podríamos hablar de un globo meteorológico, podría ser una estrella, podría ser... realmente los movimientos que estaba describiendo aquel objeto, con cambios de dirección, como hemos estudiado miles de veces en el tema de los ovnis, y también como hablábamos antes con el tema de los OSNIs, ángulos rectos, movimiento aerodinámicamente imposible de realizar por nuestra tecnología. Y resulta que se produce justo en ese momento. Y eso es interesantísimo, ya no solo por la propia trascendencia de lo que era el objeto, sino porque parece que existe una intencionalidad. ¿Estáis mirando justo en ese punto determinado miles de personas? ¿Esas miles de personas posiblemente tengan miles de cámaras? La intencionalidad del fenómeno ovni hace que estos casos se produzcan, es decir, sé que me estáis mirando, sé que me podéis grabar y aparezco justo ahí. Para que me veáis. Así es. Recapitulamos. Taipei, edificio de 101 plantas, gran cantidad de miles de personas viéndolo, millones incluso de personas viéndolo. Noche de fin de año, a punto de venir los fuegos artificiales y de repente aparece un objeto para dejarse ver. Eso es. Fíjate además qué momento estamos hablando, de que realmente es un momento emotivo, ¿no? Estás cerca de tus seres queridos, estás a punto de ver un espectáculo realmente impresionante y bueno, pues toda esa espera se traduce, por supuesto, en un montón de sensaciones, en miles de sensaciones. Por supuesto, toda la gente que estaba grabando el tema, toda la gente que estaba grabando el edificio, por supuesto, no se pensaba que iba a grabar un objeto volador no identificado. Es decir, ocurre como en el caso de los ovnis del 11 de septiembre. La persona que graba el hecho no está grabando al ovni, está grabando lo que pasa alrededor de ese ovni. Y bueno, pues por supuesto estamos en el siglo XXI, tenemos que hablar que estamos en el siglo XXI. Yo lo podría llamar ufología 2.0, es decir, todo el mundo tiene una cámara en la mano prácticamente ahora mismo. Y todos los casos que antes se quedaban en el olvido, todos los miles de avistamientos que hay, ahora mismo la gente tiene la oportunidad de poder grabarlos y compartirlos al minuto. Entonces, ahí está la trascendencia de ese caso y también de lo que ocurrió en el año 2010, porque resulta que hay un antecedente muy claro de todo esto. Nochevieja del año 2010 al 2011. 67 ciudades diferentes del mundo, conforme iban llegando los usos horarios... 67 ciudades. Así es decir, nosotros, por ejemplo, a las 3 de la tarde vemos que en Australia ya es Nochevieja, ya es el fin de año. Y conforme van pasando los usos horarios, bien, pues una hora después en Japón llega la Nochevieja, después en la India, Pakistán, llega a Europa y por último en América. En América. Eso es. Resulta que ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, cientos de celebraciones de fuegos artificiales alrededor del mundo, miles en todas las ciudades, y un objeto volador no identificado del mismo tipo que llevamos estudiando durante muchos años, que es el mismo también que aparece en el tema de los ovnis del 11 de septiembre, aparece por encima de esos fuegos artificiales. Claro, la intencionalidad que decíamos antes es un momento donde la gente sale a las ventanas a verlo. La gente realmente no suele mirar mucho al cielo. Posiblemente los oyentes de Espacio en Blanco sí, gracias a Dios, ¿no? Pero normalmente la sociedad está muy metida en su vida, muy metida en sus problemas. Se le olvida que existe algo tan maravilloso como la cúpula del cielo, ¿no? Y realmente el fenómeno ovni parece que de alguna manera reacciona ante todo eso. Y entonces elige los momentos donde la gente mira para arriba. Por ejemplo, también elige momentos en los que se sabe que va a ser grabado un momento histórico o un hecho histórico. La muerte del Papa Juan Pablo II en el Vaticano, también hubo avistamientos de ovnis. La catástrofe del Challenger en el año 1986, también avistamientos de ovnis. El accidente del transbordador Columbia en el año 2003, también ovnis. Da la impresión de que existe una intencionalidad en el fenómeno que hace que querer ser grabado. Y esa es una de las hipótesis que yo realmente, bueno, pues estudio desde hace años, ¿no? El querer salir en la foto, el querer ser un espontáneo de lujo, un acompañante de la humanidad, que
que realmente quiere aparecer en la foto, al igual que como nosotros de repente pues salimos haciendo un poco el tonto en algunas fotografías, aquellos ovnis quieren salir porque quieren ser vistos en el futuro. Déjame que hagamos una pausita. Me dices entonces que el año pasado fue desde Rusia, diferentes lugares, mientras iba llegando el fin de año, esas lucecitas iban saliendo ahí. 67 ciudades. Se esperaba que este año pasara lo mismo, pero este año se ha focalizado todo prácticamente. También es cierto que ha habido avistamientos de ovnis en Lima, en Perú, en Santiago de Chile, en Argentina, en Brasil, pero realmente no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el año 2010, ¿no? Lo que ha ocurrido este año es que se han registrado, yo por lo menos he podido estudiar, más de 35 grabaciones desde 35 puntos diferentes de Taipei, donde se ve perfectamente ese ovni haciendo evoluciones cerca del rascacielos. Pero aún hay más. El día 23 de diciembre, o sea, una semana antes, ocurrió un hecho increíble en Chelyabinsk, en Rusia. Estamos hablando también de esta ufología 2.0 que hablábamos anteriormente, de un hecho insólito que es grabado por una multitud de personas y otras tantas que lo pueden llegar a ver, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en Chelyabinsk? Un barrio obrero de la ciudad. La gente, bueno, pues era por la noche y de repente apareció un objeto volador no identificado, pero no era el típico que podemos ver. Sí es cierto que era lumínico, como decía JJ Benítez en los años 70, que podría parecer como si fuese de luz sólida, es decir, como luminiscente, una luminaria, que ha podido llamarse durante años en España. Bien, pues aparece flotando, además a baja altura, que es un hecho característico tanto en Taipei como en el caso de Chelyabinsk en Rusia. Y resulta, ¿a baja altura? Efectivamente, no podría tener mucho más de 200 metros de altura. Es decir, sí que podría parecer que el fenómeno ovni parece que se va acercando mucho más de lo que nos podríamos pensar en un momento, ¿no? Déjame decir una cosa, tenemos a nuestra compañera Paz Llamas, que parece que está escuchando el programa. Ella dice que me había contado que estaba viendo esos fuegos artificiales, dice que vio esas luces. Estamos tratando de comunicar con ella para que nos dé su testimonio. ¿Qué crees que hay detrás de todo esto? Porque, bueno, aparecer ya está bien, han aparecido en 1000 historias, ¿no? En mil veces, los hemos captado con cámara. Porque no aparecen de repente, bajan allí, hubieran bajado en Taipei, aterrizado y hubieran dicho, estamos aquí, ¿qué queréis? Déjame que diga el teléfono, 900-137-137, por si queréis preguntarnos. ¿Por qué no aparecen en Rusia? ¿Por qué no aparecen en España, en Madrid? ¿Por qué no aparecen ya? ¿Por qué no aparecen en la final de la Super Bowl o en un Barcelona? Por ejemplo, miles de millones en todo el mundo viéndolo, ¿por qué no? Pues por la misma manera por la cual el investigador que está estudiando insectos o al oso hormiguero que de repente... Sí, pero eso ya no sirve mucho, ¿no? Fíjate lo que poníamos en ese fragmento de ahora mismo de la película que estamos destrozando el planeta. Esto está cada vez... Nos dicen que hay crisis, aunque bueno, algunos no se creen que sea tan grave la crisis, sino solamente para los bancos, etcétera, ¿no? ¿Por qué no dan alguna solución? ¿Por qué no dan un atisbo de que están ahí? Podría parecer que existe un principio de no intervención ante lo que está ocurriendo en el mundo. El famoso caso Ummo, tan depauperado o desprestigiado por algunos investigadores, hablaba en una de sus cartas de que si existiese la posibilidad de algún tipo de accidente nuclear, es decir, un tipo de destrucción masiva que afectase al ecosistema de la Tierra de manera brutal, sí que podría llegar a haber algún tipo de intervención. Pero hasta el momento el fenómeno ovni es esquivo, es el juego del ratón y el gato, es el teatro de variedades del misterio de alguna manera. Y lo que sí que te puedo decir, Miguel, es que sí que es posible que durante años se hayan estado produciendo cientos o miles de avistamientos. Pero sí que también te digo que parece que el fenómeno se acerca, como decía antes. Se hace mucho más cercano. Y yo creo que es una época preciosa para la investigación. Sí. Sí, sin ninguna duda. Por ejemplo, el ovni este que aparece en Chelyabinsk es algo absolutamente fuera de lo normal. Aparecía con una aureola, como si fuese una especie de nube circular que estuviese pues envolviendo aquel objeto.
Y resulta que, bueno, pues se paseó por la ciudad completamente impune. Bien. Déjame, que creo que tenemos esa conexión con... Sí. Todavía con Taipei, estamos buscándola. Yo siempre se lo digo también a Miguel Pedrero y a Fran Contreras, ¿no? Es decir, a mí el tema de los ovnis me ha apasionado desde que llevo metido en estos asuntos, ¿no? Pero después de haber escuchado miles de experiencias, de haber visto incluso varios ovnis, de haber vivido experiencias muy, muy potentes y muy poderosas con testigos, etcétera, etcétera, al final me quedo un poco vacío porque la cosa no avanza. Parece que se están dando nuevos casos, como tú estás diciendo, ¿no? Mira, se muestran, hay muchas pruebas de ello, pero bueno, va a aparecer una vez ya. Copón. Por favor. Copón, ¿no? Ya, sí. Mira, te cuento una cosa. Resulta que descubrí con los años que mi padre, sin haberme dicho nada a mí, resulta que descubrí que a mi padre también le gustaban muchísimo estos temas, como si yo se lo llevase de alguna manera en la sangre, ¿no? Y llegó a la misma conclusión que has llegado tú, o que puedes estar llegando tú. Bueno, no tienes ningún sentido, una luz ahí perdida en el campo sobre una ciudad no tiene mucho valor para la sociedad. Lo que pasa es que los investigadores de este tema, yo pienso que nos lo tomamos de una manera especial. Es decir, si se están produciendo esto es por una razón. Es decir, la casualidad y el fenómeno ovni jamás, siempre hay que intentar ver esto desde un punto de vista filosófico. Si han venido hasta aquí es para algo. Y por supuesto, si cada vez se ve perfectamente en los vídeos que cada vez están más cerca, es porque existe una intencionalidad de un contacto que puede durar 100 años, como veíamos en el tema de los círculos del maíz. Déjame que vamos a Taipei y se nos va a cortar la comunicación. Vamos hasta Taiwán, en Taipei. Buenas noches, buenos días para ti, Paz Llamas, compañera del Espacio en Blanco, que antes estaba detrás de esa pantallita que tenemos ahí, ahora es protagonista de la historia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, buenas noches para vosotros, para ti, Miguel, por supuesto, para Vicente, y buenos días para aquí, para Taipei, para Taiwán. ¿Estuviste viendo esas luces? Pues bueno, estuve como estuvieron millones de taiwaneses viendo los fuegos artificiales del Ilini, que aquí son famosísimos. De hecho, ya te comenté, Miguel, que aquí la ciudad se paraliza para ver los fuegos artificiales que tienen lugar en el 101. Las azoteas también se llenan de gente, porque claro, también te comenté que la gente va por la calle y los taxis, los coches se paran para poder ver los fuegos artificiales. Ahora, cuando os estaba escuchando, he revisado el vídeo que yo grabé de los fuegos artificiales, y efectivamente yo vi aquella luz como la vimos todo el mundo, y me llamó muchísimo la atención porque es lo que está contando Vicente. Aquella luz se movía de una manera muy rara, es decir, yo al principio pensé que formaba parte de la pirotecnia, porque giraba en el pero de forma muy rápida cambiaba de dirección y se iba hacia el otro lado, volvía arriba, volvía abajo. Entonces yo pensé, bueno, aquí los taiwaneses, los fuegos artificiales aquí en Taiwán son impresionantes. Yo no he visto cosa igual. En el aniversario de la República de Taiwán, en el 10 de octubre, aquellos fuegos artificiales fueron impresionantes. Yo creo que, bueno, no voy a decir que la Nit del Fog en Valencia sea peor, pero podemos decir que son igual de impresionantes. Y pensé que formaba parte del juego, pero aquella luz siguió pululando. Y empezaron los fuegos, porque los fuegos artificiales, como habéis visto en internet, en los vídeos, estallan a lo largo de todo el edificio, no en la parte de arriba, que en ese momento estaba situada la luz. Ya puedes decir que has visto un ovni. Bueno, ya sabes que a mí me tira mucho estos temas, ¿no? Y la verdad que me quedé impresionada y lo pregunté a la gente, a los taiwaneses que estaban conmigo, y decían, no lo sabemos. Ahí tenemos, no sabemos lo que es. Un testimonio de primera. Sí, pero bueno, que como yo, millones de taiwaneses, ¿eh? ¿Sabes cómo es la radio? ¿Sabes cómo es la radio? Tenemos que despedirte. Te queremos, todo el equipo del Espacio en Blanco. Nos ha alegrado escucharte y más en esta ocasión, ¿vale? Seguiremos en contacto. Claro que sí, un beso muy grande para todos. Beso grande también para ti. Adiós. Paz Llamas desde Taiwán, en Taipei. Vicente, no te voy a dejar hablar más, nos tenemos que marchar. Ojalá eso que dices del contacto esté cada día más cercano. Anunciamos las trompetas del apocalipsis, que tampoco te voy a dejar que digas lo que es. Extraños ruidos que están dando en muchas partes del planeta, y que será, seguramente la semana que viene nos vas a tener que venir a contarlo, ¿vale? Perfecto. Forma de contacto contigo. A través de mi página web, que es ufopolis.net. Bueno, pues ahí pueden ver tanto los vídeos que hemos estado recopilando del caso Taipei, igual el tema del ovni de Chelyabinsk, y bueno, pues a través de ufopolis.contacto@gmail.com
pueden conectar contigo. Efectivamente. Echale un vistacito a esa página web, merece la pena. Gracias, Vicente, por estar con nosotros, por contarnos esas historias. No hemos dicho, ya lo contaremos, cantidad de dibujos que tenemos aquí de extraterrestres. ¿Cómo se llama el autor? Rodrigo Llovero, es mi mejor amigo y es un artista que está... Enhorabuena por esos trabajos, sí. Seguramente algún día los veremos. Está ilustrando los casos más famosos de encuentros con humanoides que se han reportado en toda la historia. Esta es la música, tu sintonía, el laboratorio, nueva sección del Espacio en Blanco. Gracias. Mil gracias, Miguel. 137, aún nos queda un poquito de programa, nos vamos a Montalbán. De los muchos viajes que hacemos, contactamos con gente interesante, este es uno de ellos. Escuchar. Nuestro siguiente destino nos lleva hasta uno de los lugares arqueológicos más impresionantes y desconocidos de Mesoamérica. Nos referimos a Monte Albán. Situada en el territorio de Oaxaca, Monte Albán fue la capital de la cultura zapoteca. Se trataba de una ciudad gigantesca que en su época de esplendor, 750 después de Cristo, habría tenido una población de 25.000 habitantes y una extensión de 40 kilómetros cuadrados en una montaña que por su altitud es una atalaya perfecta para observar todos los rincones del valle. Desde los formidables recintos de Monte Albán, los gobernantes prehispánicos imponían su ley y preceptos religiosos en los valles y montañas circundantes a la gran ciudad, la cual comenzó a edificarse en el año 500 a.C. Cuando llegaron los invasores españoles, la zona era dominada por los mixtecos, quienes habían relegado a los zapotecas. Pisemos sus ruinas y aprendamos algo más de ella. Bueno, aquí estamos en otra de las ciudades míticas de este país, en Montalbán. Y estamos con Héctor. Y un apellido muy raro, ¿cómo es? Gasga Méndez, es un apellido de origen afroamericano. ¿Sí? Sí, aquí en Oaxaca hay grupos afroamericanos negros y yo tengo ese origen. Mis abuelos fueron de esa parte, por eso mi apellido es un poquito extraño para ustedes. Gasga, Héctor Gasga, es un experto en esta zona. Un placer que estés con nosotros y sobre todo que nos hayas enseñado estos lugares. Cuéntame, ¿cuándo surge Montalbán? ¿Qué cultura ha estado aquí? Sí, Monte Albán tiene un origen netamente identificado como el Olmeca, que es el origen de todas nuestras culturas. Una vez aposentados aquí, la transformación genética por la naturaleza, la forma social que hay aquí, pues después los conocemos como zapotecas. Y eventualmente, una vez abandonado, seguro que la reutilización de estructuras por parte de los mismos zapotecas ya establecidos en el valle, sí, junto con reutilizaciones mixtecas, se tiene la idea de que Monte Albán tiene reutilización mixteca también, en un periodo que se le llama el postclásico, pero en sí los zapotecas desde Olmecas utilizan Monte Albán desde 500 a.C. hasta el 800 después de Cristo. No es una zona demasiado conocida en todo el mundo, solamente la gente que sabe un poco más de historia, pero es muy importante lo que hay aquí. Se han encontrado tumbas, se han encontrado un montón de cosas. Cuéntanos un poco, resúmenos qué es lo más importante que se ha encontrado, y decías que todavía hay muchas tumbas escondidas. Así, Monte Albán es seguro que ha dejado una huella de la utilización por personas, de miles de ellas. Se supone que en su máximo apogeo, en su máximo esplendor, tuvo aproximadamente mínimas unas 35,000 personas dispersas en las 4 áreas que tiene Monte Albán. Sin embargo, lo importante de esto es entender que la forma funeraria que ellos practicaban no nos ha permitido encontrar siquiera 1000 esqueletos de todas esas personas. ¿Qué quiere decir? Que entonces la información que se ha obtenido por las exploraciones es que la cremación de cuerpos es la que nos ha hecho entender de por qué, si era posible tener sus tumbas debajo de sus casas, debajo de sus recintos ceremoniales, y que eso es lo que nos ha dado mucha información acerca de que estos hombres
conocen su naturaleza y que ellos saben cómo embalsamar, cómo cuidar un cuerpo en el caso de que los dejaran en cuerpos completos para evitar la descomposición agresiva. Entonces, lo importante de Monte Albán es que también es seguro que guarda vestigios ocultos, que no sabemos dónde están porque no dejaron huella las construcciones de la sociedad dominada. Entonces es seguro que existan todavía hallazgos accidentales en los alrededores de Monte Albán. Por eso es mucho más grande de lo que parece. Es muy curioso porque todavía se ven algunas estructuras. Primero hay que decir que Monte Albán es una montaña, abajo está la ciudad de Oaxaca, y todavía hay estructuras que son como montañas, pero que pueden ser pirámides que ha comido la tierra, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate, nosotros en México conocemos apenas unas 25,000 ciudades arqueológicas catalogadas, de las más pequeñas hasta las menores. De las más grandes, 25,000, desde las más grandes hasta las menores, pero los que sabemos cómo están y dónde están. Pero la gente así común y más hablando de internacionalmente, pues solamente conocemos Tajín, Teotihuacán, Palenque, Etzná, Chichén Itzá, Uxmal y algunas otras que no sumarían una cantidad de 50. Entonces es seguro que la vasta existencia de sociedad en toda Mesoamérica ha dejado huellas minúsculas que seguro, así como tú lo aseveraste, pequeños montículos, pequeñas estructuraciones en formas cuadradas que nos dan la idea que esas fueron construcciones de hombres, pero son más pequeñas que cualquier otro sitio como el de Monte Albán. ¿Qué estructuras hay aquí? ¿Qué construcciones principales hay? Bueno, lo que más vemos de Monte Albán, sin lugar a dudas, se trata de arquitectura monumental que establece la existencia de actividades totalmente administrativas. Estoy hablando de economía, política, religión, que es lo visible, lo que más vemos. Lo no visible es lo que, si tú te diste cuenta en la visita que hicimos, vemos huellas de donde hubo casas y esas no se distinguen, a menos que se hayan reconstruido como lo hicieron los arqueólogos, y entonces esas están dispersas en todas las laterales de Monte Albán, que son las que sumarían más de 2,000 huellas que existen en realidad de Monte Albán, pero las visibles son las que tienes aquí ante tu vista. ¿Hay templos ceremoniales? Claro que sí. Todos eran ceremoniales, todo está ligado a la religión, porque se identifican altares. Los altares no son más que estructuras cuadradas en medio de una gran plaza. Cuando tú ves una estructura cuadrada en medio de una plaza, eso establece la existencia de un templo, y entonces hay bastantes templos aquí en Monte Albán. ¿Y qué opinas de que hay gente que dice que las pirámides que estamos viendo ahora sirvieron para, en este caso y en esta civilización y en esta ciudad, para enterrar a la gente, o no tenía nada que ver? Ahí dentro no hay nada en esa estructura. Hay excepciones. Si tú has visto la tumba de Pacal, esa funciona como una excepción de una pirámide que se hicieron exprofeso para tumba, porque el acceso lo tiene en la parte superior. Pero en el caso de Monte Albán, ninguna tiene un acceso superior, sino todas las tumbas están por debajo y los accesos estuvieron al nivel de piso. Entonces todas las estructuras que tú ves están solidificadas por la compactación y el relleno que se les dio. Otro tema que mucha gente no tiene muy claro es que tienen idea de que tanto los oltecas, olmecas, todo este tipo de civilizaciones mesoamericanas eran muy violentas, había muchos sacrificios humanos. Aquí había sacrificios, aquí mataron. Está bien lo que dijiste acerca de posiblemente los toltecas, los aztecas, pero a Monte Albán no le tocó esa época. Entonces es solamente para la época azteca, es el periodo posclásico, y yo me atrevo a decir que solamente fue posiblemente los últimos 100 años, o posiblemente menos, antes de que llegaran los españoles. Entonces aquí en Monte Albán no hay vestigio de sacrificio humano, porque fue una vida muy pacífica. ¿Y qué tumbas importantes han encontrado aquí? Hablabas de algunos arqueólogos que habían descubierto recientemente esas tumbas. Sí, la última reciente, pues con un valor importante, fue la de 1985, que se encontró en un adoratorio principal ahí en la plaza, con el contenido de piezas de jade y 6 esqueletos que seguramente fueron sacerdotes en su vida. Por eso están enterrados debajo de un altar. Pero la más importante, la que le dio luz o reconocimiento tanto al arqueólogo como a Monte Albán, fue la que se encontró el doctor Alfonso Caso el 9 de enero de 1932 en un área residencial. Él excava y se encuentra una tumba intacta. Entonces, esa
esa magnificencia de la ofrenda, pues estaba basada esencialmente por el oro, más de 400 piezas de oro y otras 300 más que completarían el número de 700 entre piedra preciosa, jade, jadeíta, cristal de roca u obsidiana, que es lo más importante hasta ahorita encontrado en Monte Albán. ¿Dónde está todo ese tesoro? Bueno, aquí abajo, una vez que tú bajes, está el primer estacionamiento. Sí. Bajas en las escaleras, a la mano izquierda, tú te vas a encontrar ahí el camino para la tumba 7. Nada más que por las restricciones que se tienen, está cerrado. Entonces no hay acceso para la gente, y también pues en realidad está vacía la tumba y es exactamente como la que vimos hace unos momentos. ¿Y el tesoro que se encontró, dónde lo tienen expuesto? Bueno, es seguro que el doctor Alfonso Caso ha de tener algunas piezas en su casa. Él ya murió en 1970, pero la gran mayoría de estos vestigios están en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, y otros están aquí en el Museo de las Culturas de Oaxaca, aquí en Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué opinas, ya para terminar casi, de esa fecha paradigmática del 2012 que tiene relación con México, con los mayas, la muerte de ese quinto sol? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis aquí de todo eso que en Europa, te adelanto, mucha gente está esperando con mucha expectación? Sí, yo trato de ser un poquito más sensato, de aterrizar mis ideas. Esta gente fue tan inteligente y tan capaz de hacer muchas cosas que no necesariamente vaticina el fin del mundo, sino que posiblemente un cambio geológico, posiblemente de clima, que lo estamos ya sintiendo, pero que no necesariamente, sea el fin para todos nosotros, sino fue tan vasta la cultura que hasta queda para la imaginación. O sea, fue tan vasto esto que hasta nos deja a nosotros para imaginar más. Dos preguntas más te voy a hacer. Hay otra gente que cree que, incluso el señor de Pacal, ¿no?, que estas civilizaciones mesoamericanas se desarrollaron mucho porque tuvieron ayuda del exterior, de gente extraterrestre, de vete a saber dioses. ¿Qué piensas de ello? Bueno, si fuera así, te voy a decir, no es que yo sea escéptico, ¿no? Puede ser que exista, o sea, nosotros no podemos ser los únicos en el planeta, pero sabes que mi explicación en Monte Albán se terminaría si yo te dijera, ¿sabes qué? Esto lo hicieron los ovnis y lo hicieron en un día. Ya. Se acabó. Sin embargo, hay mucho más que explicar. Sí, claro, pero porque lo hizo el hombre, porque lo produjo el hombre, lo utilizó el hombre y al final lo desutiliza el hombre, que es lo mismo que estamos haciendo ahora. ¿Qué se puede aprender de esas civilizaciones que de repente desaparecen? Has estado contando quizá por falta de agua, etcétera, pero en casi todas las ciudades estas importantes, cuando llegan los españoles ya no había nadie. ¿Qué lección podemos sacar de ello? ¿Y tú crees que están renaciendo estas ciudades ahora? Sí, lo que pasa es que a ellos les tocó vivir un tiempo del planeta muy exquisito, de una naturaleza favorable, que ellos aprendieron a cuidarla de cierta manera, que por eso les duró más. Lo que debemos aprender nosotros es que hay que hacer lo que ellos hicieron, actuar a favor de la naturaleza, vamos así con la corriente de la naturaleza, no en contra, porque resulta ser que ahora sí nos molesta la lluvia, que nos molesta todo, y eso es lo que nos está dañando, la lluvia. Los elementos de la naturaleza fue lo que le dio vida a estas sociedades, y eso les permitió tener un modo de vida muy pacífico, honesto, de una convivencia singular que ya no va a volver a existir en el mundo. Esa quizá la lección que tenemos que aprender, ¿verdad? Claro que sí, pero no soy tan dramático, pero esto no lo vamos a aprender hasta que esto algún día termine, ¿no? Y nos estemos peleando entre nosotros. Ha sido un placer tenerte, espero volver a verte en estos siguientes viajes que vamos a hacer por aquí. ¿Alguna dirección que puedas darnos por si alguien quiere en Europa conectar contigo? No os perdáis a este personaje. Ok, pues tengo un correo electrónico que es, así como va, con todo con minúsculas, es guiaoaxaca@hotmail.com, y podremos tener ahí un contacto, yo enviar de regreso algunas fotografías que yo he tomado de Monte Albán y así pues complementar la charla, ¿no? Un placer que haya estado con nosotros, te agradezco mucho. Sí, gracias a ustedes por escucharme, gracias. Terminamos las 2 horas de este intenso programa que deseamos que hayáis disfrutado. Hemos viajado por el mar, hemos estado en Taipei viendo
ovnis con Vicente Fuentes, hemos estado en la Plaza Tajarir y ahora últimamente nos fuimos hasta Montalbán, uno de los lugares mágicos de ese México que este año queremos volver a visitar y que está de moda por el 2012, que seguiremos hablando. Ojalá hayáis disfrutado. Y teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores: Ángela Herrero de Valencia, Miguel Ángel Busto de Orense, Maite San José de Barcelona, José Martínez de Andorra y Rosa Carretero de Gran Canaria. Enhorabuena por ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese librito que os ha correspondido, Los misterios del mar. La semana que viene más, 2 ediciones nuevas del Espacio en Blanco con invitados de lujo que están llegando y seguiremos viajando. Hay un montón de gente que se va a acercar esta semana aquí hasta Madrid. Vamos a aprovechar huicholes, indígenas huicholes, que nos enseñarán sus rituales y mucho más. No lo perdáis. Feliz semana con la invitación y el deseo de que sigáis aquí en esta sintonía en Radio Nacional. Hasta las 4. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar.